Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. En una de las colaboraciones que hice en el canal de El Rato Muerto, con los Vengadores del Videoclub, algunos de mis compañeros me recomendaron una película de aventuras que se había estrenado hace relativamente poquitos meses, pero que no había funcionado excesivamente bien en taquilla. Había recaudado poco más de lo que había ganado, pero que según ellos era una película de aventuras muy entretenida, muy divertida, y he querido pues darle una oportunidad y ver esta película porque además está basada en un juego de rol muy conocido. El juego de rol es el archifamoso Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons, del que ya tuvimos una serie animada de 27 capítulos absolutamente magistral hace aproximadamente 40 años. Una serie que marcó mi vida, que marcó mi adolescencia y que además despertó en mí pues como ese germen de lo que fue las aventuras de la espada y brujería, las aventuras en mundos fantásticos, con dragones, criaturas mitológicas, con brujos, con hechiceros, con caballeros, con magos, con bárbaros, con enanos. Realmente muchos personajes salidos de la mitología escandinava y que realmente todos ellos crean o que realmente proceden de la mitología escandinava y también de las obras de fantasía de J.R.R. Tolkien, es decir, la sombra del Señor de los Anillos y del Hobbit es en ese sentido bastante alargada. Y yo quise darle, como ya os he dicho, una oportunidad a esta película. Y hace muy poquito me compré en Blu-ray esta película que ha salido en cines o que fue estrenada en los cines hace pues muy poquitos meses. Que fue, aquí la tengo en la mano, Dragones y Mazmorras o Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones. Una película dirigida por un par de directores, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, si mal no recuerdo, de los cuales pues yo se puede decir que creo que vi en su día, no sé si fue aquella película de Vacaciones, una película como muy al estilo de aquellas películas que hizo Chevy Chase a finales de los 70 y principios de los 80, y que este par de directores que, según tengo entendido, pues le gustaban mucho los juegos de rol y los juegos de aventuras. Y bueno, se metieron en este proyecto de intentar llevar a la pantalla grande el mundo de Dragones y Mazmorras de un modo lo más verosímil posible. Un mundo, pues ya os digo, lleno de mazmorras, de dragones, de hechiceros, de brujos, de magos, de ciudadelas, de cementerios, de ciudades encantadas, de aldeas, de caminos, de bosques sombríos. Realmente un mundo ideal para todos los que amamos lo que se llama la espada y brujería. Ya os digo que para mí, desde niño, con Dragones y Mazmorras, y gracias a otras películas, como por ejemplo Conan el Bárbaro, como Willow, como Conan el Destructor, como La Princesa Prometida, como Dentro del Laberinto, me encantaban a mí las películas de fantasía, de aventuras, y sobre todo aquellas que tenían un toque mágico, es decir, lo que se denomina el subgénero de aventuras de espada y brujería. Yo desde un principio fui un poco escéptico porque me dijeron que el humor, mis compañeros de Los Vengadores del Videoclub me dijeron que había un poco de humor en esta película y yo pensaba que era un poquito al estilo de Marvel, es decir, una sobrecarga de humor y gags continuos uno detrás del otro y además con una especie de sentido del humor muy para niños, muy infantil, que sobrecargase la película y que prácticamente yo lo que tenía miedo es que rozase por momentos la parodia de los mundos de espada y brujería y que no nos mostrara una película de aventuras amplia con grandes personajes y todos pues que van avanzando como si fueran un juego de rol. Es decir, todos los personajes es como si tuviesen que cooperar juntos para ir avanzando, salvando retos, aventuras, penetrando en cavernas, enfrentándose a criaturas mágicas, etc. Realmente, ¿qué es lo que me he encontrado con Dragones y Mazmorras, Honor entre ladrones? Pues justamente lo que yo estaba esperando, aunque por otra parte ese nivel de humor realmente se ha reducido respecto de las producciones de Marvel. Pero tengo que decir, digamos, bajo mi punto de vista, que sigue habiendo, aún así que se ha rebajado, pero sigue habiendo aún una sobrecarga de humor que en esta película funciona, pero que yo creo que dentro de lo que es el mundo de la espada y brujería, ciertos toques cómicos hay veces que se podrían haber omitido. Yo pienso que Dragones y Mazmorras o Honor entre ladrones es una buena película de aventuras. Es una película de aventuras filmada con entusiasmo, con ganas de sorprender al público,
con una serie de personajes bien definidos, en un guión, en un libreto, en el que todos ellos tienen una personalidad muy definida, están perfectamente tridimensionalizados, por así decirlo, tienen cada uno su personalidad, su perspectiva, todos ellos van evolucionando de una manera paralela a medida que van ocurriendo los acontecimientos, y en ese sentido, Dragones y mazmorras, tengo que decir que me ha sorprendido. En ese sentido, en lo que se refiere a la evolución de personajes y en el carisma que todos tienen, realmente es una película muy superior a las de Marvel bajo cualquier punto de vista. Y eso es lo que yo agradezco de una manera infinita. Es decir, que se haya tenido en cuenta un cierto sentido del humor, pero eso sí, es un sentido del humor que, aunque yo os digo que se utiliza de una manera excesiva, porque se le ha buscado el sentido humorístico a gran parte de las secuencias de la película, es un humor que no molesta al espectador. Es decir, haces que te rías sanamente. No te vas a reír de tonterías o de estupideces de los personajes, sino que el humor sale de las situaciones, no de chistes forzados. Y yo creo que convierte al sentido del humor en uno de los pilares fundamentales de esta película y no en detrimento de la historia como yo pensaba desde un primer momento. Pero hay que definir o hay que decir que Dragones y mazmorras evidentemente no es una película perfecta. Para mí, tengo que deciros que ha sido una soberana sorpresa. Es decir, encontrarme un mundo muy bien definido, muy ajustado. La película nos cuenta una odisea de personajes. Ahora vamos a discernir un poquito, pero no demasiado, lo que es el argumento, porque es una película bastante reciente. No quiero revelaros spoilers importantes. Y pasaremos también a hablaros de la parte técnica, que en eso es donde los directores... yo creo que han puesto muchísimo esmero en lo que es la puesta en escena, la dirección artística, en el tono de la película, en el vestuario, y yo creo que hacen de Dragones y mazmorras una película visualmente muy atractiva. Argumentalmente os puedo decir que es una película correcta, es decir, no tiene puntos débiles, pero se puede decir que argumentalmente tampoco... los componentes que forman, digamos, las interpretaciones, el argumento, el guión, el componente meramente artístico, tampoco se puede decir que roce la obra maestra. No es nada excepcional el guión o las interpretaciones de los personajes, pero sí se puede decir que cumplen su cometido. Los directores de esta película, que también son guionistas de la misma, yo creo que han sido admiradores de los juegos de rol, de los juegos de mesa tipo Descent, tipo HeroQuest, en donde vas... digamos, dirigiendo a un grupo de personajes, un bárbaro, un enano, un mago, un elfo. Aquí es exactamente lo mismo lo que ocurre, es decir, tenemos un grupo de héroes y todos ellos van a tener que superar una serie de aventuras, de retos, ir salvando como una especie de campañas y de aventuras una detrás de la otra, como si fuera un juego de tablero de rol o un juego de rol directamente como el original de Dragones y mazmorras. Y yo creo que ese es el principal atractivo que tiene la película. Es decir, tenemos unos personajes muy identificables por el gran público, porque tenemos Chris Pine, Michelle Rodríguez, Sophie Lillis, Hugh Grant, es decir, una serie de personajes que todos ellos van a tener un rol, nunca mejor dicho en esta película, un cometido. Y que evidentemente ese cometido o esos personajes van a ir evolucionando en función de las aventuras que vayan teniendo. Exactamente lo mismo que en los juegos de rol, ya sea de libro o ya sea de mesa también. Tipo Descent, tipo HeroQuest, tipo Dragones y mazmorras. Es decir, los personajes van a ir ganando como experiencia, van a ir evolucionando a medida que pasamos aventuras. Y se puede decir que los personajes al principio de la película no se van a parecer casi en nada a los que fueron o los que van a ser al final de la misma. Y eso es algo que en una película de aventuras hoy en día se agradece bastante. No quiero decir con ello que Dragones y mazmorras sea una película extraordinaria, sublime, no, pero yo creo que esa definición de personajes de una manera tan sencilla y sobre todo tan accesible para el gran público, yo creo que es de agradecer. Yo por lo menos, de todas las películas que he visto en los últimos años, directamente es que los personajes no evolucionaban. Ha ocurrido no solo en las películas de superhéroes, en muchas otras más. Eran personajes estancados, eran personajes que prácticamente estaban definidos con un trazo además muy grueso, tengo que decir, y no aportaban nada, incluso en producciones donde muchos personajes estaban metidos con calzador directamente, lo que iba mucho en detrimento del argumento, de las interpretaciones y evidentemente de las secuencias y del desarrollo de las mismas. Pero en Dragones y mazmorras, Honor entre ladrones, no ocurre eso. Tenemos un grupo más o menos reducido de protagonistas, de personajes, con una trama muy lineal, pero eso sí,
todos ellos evolucionan perfectamente, y yo creo que eso es de agradecer en los tiempos que corren. Desde un punto de vista interpretativo tenemos Chris Pine, Michelle Rodríguez y Hugh Grant, que yo creo que son los tres protagonistas básicos de la aventura. Yo, si os tengo que decir la verdad, no había visto nunca a Hugh Grant haciendo de villano, haciendo del malo de la película, vamos a llamarlo así. Yo no soy un gran admirador de Hugh Grant. Siempre me ha parecido un galán británico que ha ido de más a menos, sobre todo a menos en los últimos años. Empezó siendo, pues por ejemplo, interpretando a personajes como en aquella película también, producción española, Remando al viento, Sentido y sensibilidad de Ang Lee, una película británica también muy de época. Le hemos tenido en Cuatro bodas y un funeral, con un sentido del humor muy a lo mejor para británicos, por decirlo, para, bajo mi punto de vista, una película muy sobrevalorada en todo momento. Aquella comedia romántica que hizo con Julia Roberts, Notting Hill, una película muy interesante, estupenda, pero en donde el carisma de Julia Roberts hacía que fagocitara por completo a Hugh Grant. Yo Hugh Grant le he visto como un actor que le han faltado todavía muchas tablas, muy inexpresivo, pero dentro de lo que es, digamos, lo que es el panorama cinematográfico británico, a Hugh Grant le han faltado reaños en ese sentido. Más me ha parecido un galán venido a menos de un Hollywood de segunda fila que un galán británico de primera fila. Durante los años finales de los años 80 y durante los 90 tuvo su momento de esplendor, pero se puede decir que eso ya ha desaparecido. Ahora, tengo que decir una cosa. En esta película, la interpretación de Hugh Grant, para mí, es una de las mejores de su carrera. Y no porque haga un papel excepcional, sino porque hace un papel completamente distinto al del resto de su filmografía. Vemos a un Hugh Grant totalmente distinto. No es el Hugh Grant de las comedias románticas, no es el Hugh Grant de Notting Hill. Es un Hugh Grant que está metido muy en su papel de villano, pero además un villano con cierto sentido del humor, con esa vena británica que solo los ingleses saben darle. Aún así, ya os digo que seguramente Hugh Grant se lo habrá pasado en grande rodando esta película. Se le ve en su interpretación que está muy a gusto, está muy cómodo con su personaje. Pero sigo sin ver a Hugh Grant como un posible villano en una película, debido a su falta de carisma muchísimas veces y a su falta de contundencia a la hora de interpretar papeles. Siempre le he visto muy soso, siempre le he visto que le falta como... ¿Cómo os diría yo? Le falta garra en su interpretación. Digamos que Hugh Grant hace una interpretación como muy british de lo que tiene que ser un villano hasta cierto punto cómico. Pero cumple, hay que reconocer que cumple. Y aunque yo os digo que Hugh Grant no es uno de mis actores ni favoritos, ni muchísimo menos, para mí se puede decir que Hugh Grant es uno de los actores más prescindibles de los últimos tiempos, sí tengo que reconocer que en esta película posiblemente haya hecho el mejor papel de su carrera. Porque nos ha dado un registro que hasta el momento no habíamos visto. Pero hay que reconocérselo, es decir, aunque no me guste a mí y aunque sea un actor o una estrella muy anticarismática, porque yo no le he visto, carisma pueden tener Harrison Ford, Mel Gibson, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, vale, pero Hugh Grant, en comparación con ellos, le veo como ese actor que parece que se esconde detrás de la gran estrella como para no salir en el primer plano de la fotografía, porque no es capaz de brindarnos. Yo no he visto a Hugh Grant hasta ahora un personaje inolvidable, que me haya interpretado un personaje inolvidable. Puede que este personaje sea lo más cercano a un personaje cargado de carisma y cargado de buen hacer cinematográfico dentro de toda la filmografía de Hugh Grant. A lo mejor a los que os guste Hugh Grant me vais a poner en una picota, pero sinceramente yo os tengo que decir que Hugh Grant se lo ha pasado rodando esta película muchísimo mejor que otras comedias románticas mojigatas de los 90, completamente seguro. Luego tenemos a un Chris Pine también muy divertido. El protagonista de las últimas entregas de Star Trek y el novio oficial, por así decirlo, de las dos películas de Wonder Woman, nos hace aquí un papel bastante divertido también. Es el protagonista de esta película. Es el personaje en el cual todo lo que es la trama gira en torno de ella. Él tiene, pues bueno, una familia con una mujer y con una hija, y por una serie de, digamos, de pormenores del destino, termina perdiendo a la madre y también termina perdiendo en parte a la hija. Y realmente va a luchar por encontrar un objeto
al estilo Indiana Jones, un objeto mágico que pueda recuperar la vida de su amada esposa. Y a lo largo de recuperar ese objeto mágico se irá topando con multitud de personajes, amigos del pasado, con el que hizo una especie como, digamos, como de, no voy a decir cónclave ni mucho menos, pero una especie como de banda de ladrones, pero todos ellos que se respetan mucho los unos a los otros. De ahí el título de Honor entre ladrones. El personaje de Chris Pine es un bardo, interpreta tocando un laúd, pero es un personaje que es muy optimista. Es el personaje que lleva las riendas de la vena cómica en esta película. Y es el alma, es el corazón del grupo. Es como el líder, es como el jefe, es como el Eric, mejor dicho, es como el Hank, mejor dicho, de la serie de Dragones y Mazmorras original. Los dos comparten de que son rubios con los ojos claros, pero uno era un guerrero, un arquero, y otro digamos que es un bardo. Es decir, lleva un laúd, va cantando, tiene su caballo, y bueno, pues utiliza el ingenio para ir, ¿cómo os diría yo? Para ir resolviendo todos los problemas, todas las aventuras que van a tener los protagonistas. Por otra parte vamos a tener a Michelle Rodríguez, que hace el papel de una bárbara, un personaje completamente muy antagonista al de Chris Pine, pero aun siendo muy antagonista hay que reconocer que hay química entre los dos. Se complementan muy bien, son los polos opuestos. El personaje de Chris Pine, el bardo, digamos que es más optimista, más reflexivo, con más sentido del humor, pero es el que tira del carro del grupo en todo momento. Sin embargo, Michelle Rodríguez es más fría, más distante, más reflexiva, también más enérgica, y es la que lleva la fuerza física de lo que es el grupo. Es una bárbara. Pero Michelle Rodríguez yo creo que le va muy bien el personaje de Bárbara en esta película, porque es que además nos muestra toda su fortaleza en muchísimas secuencias, y hay que reconocer que se le da muy bien todo lo que son las peleas, las coreografías. Ya la vimos, por ejemplo, interpretar un papel no parecido, pero de guerrera en este caso, en la primera película de Avatar. Su personaje en la primera película de Avatar fallece, pero se puede decir que Michelle Rodríguez siempre ha interpretado papeles de armas tomar, de mujeres fuertes, de mujeres muy aguerridas, muy echadas para adelante. Y aquí es lo que hace Michelle Rodríguez en esta película. Y además tiene una química con Chris Pine realmente que yo creo que es encantadora. Realmente la película, lo que es el argumento, pivota alrededor de estos tres personajes y luego de otros tantos secundarios, como por ejemplo el personaje de Sophie Lillis, que es uno de mis favoritos, que es una especie como de maga también, de hechicera, de druida, que se va transformando, de cambiapieles, que se va transformando o se puede transformar en múltiples animales para salvar muchas aventuras, para salvar muchos obstáculos. También tenemos un mago muy parecido al Presto de la versión de la serie de los 80, un tanto despistado, un hechicero o un mago que realiza una magia muy mediocre, pero que poco a poco a lo largo de la aventura se convertirá en cada vez un poquito más poderoso, irá dominando la magia. Es decir, son personajes que se basan ligeramente en pinceladas a los de la serie de los 80, pero que a su vez están todos ellos muy bien definidos. Es decir, todos los personajes tienen como su espacio aparte para poder desarrollarse bien. Todos ellos tienen su momento cumbre, ya sea de acción, ya sea humorístico, ya sea de aventuras, etc. Y la presentación de todos ellos y su cierre es más que correcto. Además, la presentación de todos estos personajes va mucho en consonancia con la personalidad de todos ellos. Por ejemplo, cuando encuentran al personaje de este mago, esta especie como de medio elfo, está en una representación en donde está realizando sus trucos mágicos, pero todos ellos son tan mediocres que la gente le dice, de la aldea en donde está, dice es que esos trucos los puede hacer hasta mi hijo. Es decir, la presentación en un primer plano de lo que son los personajes nos los van a definir. Es una presentación, sí, para mí un tanto como de brocha gorda, pero hay que reconocer que en este aspecto funciona en todo momento. Es decir, todo lo que es el conjunto de los personajes, que ya os digo, son los clásicos de este tipo de aventuras, un bárbaro, en este caso una bárbara, digamos un mago, digamos o un hechicero, o sea, todos los estereotipos o todos los personajes típicos de este tipo de aventuras los tenemos en esta película. Pero sobre todo, yo creo que el alma de este film está en la misma esencia de los juegos de rol. Para ir avanzando en los juegos de rol,
todos los personajes tienen que estar compenetrados entre sí. Y eso es lo que ocurre en la película. Es decir, todos los personajes lo que hacen ir todos a una cuando tienen que vivir una aventura, cuando están en peligro, cuando tienen que encontrar un objeto mágico, cuando tienen que enfrentarse a un dragón, etc. Todos van a actuar en conjunto, exactamente igual que en una partida de rol. Y ese es el mensaje que nos va a trasladar esta película. El mensaje que nos traslada Dragones y mazmorras, Honor entre ladrones, es un mensaje claramente en el que te está diciendo que se llega mucho más jugando en equipo que jugando solo. Pero ya no solo, digamos, en una película o en aventuras, en todos los conflictos que van a tener los personajes, sino que eso se puede extrapolar, por así decirlo, a tu vida diaria. Tienes que estar acompañado, porque cuando uno está acompañado y puede, digamos, apoyarse, amigos, familiares, todo eso, va a llegar mucho más lejos realmente que si va solo. Ese es el mensaje que tiene Dragones y mazmorras y que yo creo, por el cual, que es un mensaje que no hemos visto desde hace tiempo en el cine, en poquitas películas de aventuras. Y ahora me gustaría hablar o dedicar unos minutos a lo que es el sentido del humor en esta película. Ya sabéis que a mí, pues el sentido del humor en esta clase de films no es santo de mi devoción. En ese sentido, por ejemplo, Dragones y mazmorras, Honor entre ladrones, se acerca mucho, está mucho más cerca, como os lo diría yo, de La princesa prometida, que de Willow, por así decirlo, teniendo dos ejemplos de lo que son películas de espada y brujería. Se acerca más a lo que es La princesa prometida porque nosotros La princesa prometida, si veis la review que hice aquí, es claramente como una parodia, realmente que es una pequeña parodia de lo que son los cuentos de hadas. Una parodia con multitud de personajes y también de secuencias graciosas, pero que los personajes suenan como una suerte de personajes muy sarcásticos y muy irónicos en todo momento. Sobre todo los enanitos, ese enanito interpretado por John Williams casi al final de la película, que es todo sarcasmo e ironía. Y también uno de los personajes como este chico morenito, ahora no me acuerdo, el de los rizos, que le decía la famosa frase de soy no sé qué Montoya, dice tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y de repente el enemigo que está delante de él de repente se va corriendo. Es decir, ese sentido del humor, digamos, un tanto de gag visual, lo tenemos aquí también en esta película. Hay una secuencia en un cementerio que es muy graciosa y yo creo que es una de las más graciosas de la película y que realmente funciona, aunque yo pensaba que no. Por lo tanto, esta película dentro de lo que es la espada y brujería está muchísimo más cerca de lo que es La princesa prometida, realmente, de lo que puede ser Willow, que tiene un tono en ese sentido más adulto, más serio, con evidentemente un villano no como Hugh Grant aquí, un villano que es más un villano de andar por casa. Pero no es como la reina Babmorda, la bruja Babmorda, que los transformaba todos en animales, que pretendía la muerte de un bebé. Es decir, no es un tono, digamos, tan tenebrista. Es un tono más distendido, más holgado, más humorístico en todo momento. Pero ya os digo, la película por momentos, roza la parodia. La parodia del subgénero de espada y brujería. Y yo creo que ese sentido del humor se tenía que haber limado un poquito. Funciona, pero aunque funcione, yo creo que para este tipo de producciones el sentido del humor tenía que haberse dosificado muchísimo mejor. En lo que se refiere a los personajes ya os digo que no hay ninguno que sobre y ninguno que falte, y eso es un punto a favor de la película. Pero sobre todo donde yo creo que la película funciona al 100%, sobre todo es en la puesta en escena visual y en el diseño de producción. Los 150 millones de dólares que se ha gastado la Paramount Pictures para la filmación de esta película se notan en cada plano. Los efectos especiales son de auténtico lujo. Tenemos todo tipo de criaturas, dragones, muertos vivientes, peleas, coreografías imposibles. Tenemos una secuencia que se desarrolla en unas cavernas con un dragón que ahí es donde el sentido del humor está excesivamente empleado. Un dragón pasado de kilos, excesivamente gordito, que para llegar a donde están los personajes o ir detrás de ellos, en vez de caminar, está tan gordito que va dando vueltas, va como una rueda dando vueltas entre sí. Hombre, yo creo que se hubiese quedado mejor, por ejemplo, si hubiese sido un dragón, digamos incluso más estilizado, más fuerte, más veloz, que a lo mejor podría haber sonado, como os diría yo, podría haber sonado hasta más convencional. Y eso de que sea un dragón como pasado de kilos le da un punto de vista de originalidad que no tienen otras películas.
Pero claro, es un poco ridiculizar los personajes de Dragones y Mazmorras. En ese sentido yo creo, vamos, en la secuencia yo hubiera puesto más un dragón más estilizado que un dragón un poco pasadito de kilos. Aunque todo hay que decirlo, que el dragón sea humorístico no quiere decir que los personajes no pasen en determinadas circunstancias verdadero peligro. O sea, los personajes van a estar al borde, por así decirlo, del abismo en varias secuencias de la película. Pero todo hay que reconocer, o todo tengo que decirlo, y tengo que ser justos y sinceros con vosotros, como hago siempre, de que algunas secuencias humorísticas podrían haberse desechado un poquito. Y el tono, yo me acuerdo por ejemplo de Dragon Slayer, la película de Disney que tuvo un tono más serio, más tenebrista. Esta película, Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones, está más cerca del espíritu de Disney que la del dragón del Lago de Fuego, de Dragon Slayer. Dragon Slayer era muy tenebrista, aquella película que tenéis aquí comentada en el canal, en donde una princesa, donde un chico va a rescatar a una princesa porque es, digamos, se la tiene que dar en una serie de rituales que hacen un pueblo para tener, por así decirlo, contento a un dragón, ¿no? Pero en esta película yo creo que a lo que son los personajes no se les ha enfocado de un modo estereotipado, sino que todos son como una sorpresa para nosotros. Pero ya os digo, el tono de la película está más cerca de ser un film de Disney que de otros films de espada y brujería tipo Willow, tipo Dragon Slayer, y también está por la utilización del sentido del humor más cerca de, digamos, La Princesa Prometida. Es más, yo me atrevería a decir que esta película es una especie como de Vengadores sustituidos por personajes de juego de rol, en la utilización del humor a lo que se refiere. Y ese humor viene un tanto más ácido o más corrosivo de la parte de La Princesa Prometida, o similar a la película de Rob Reiner. Si metemos en una coctelera Los Vengadores y La Princesa Prometida, nos sale como resultado Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones. Pero hay que reconocer que esta película está muchos enteros por encima de las últimas producciones de Marvel, sin ningún género de dudas. Es una película que dura 2 horas. Es decir, no nos estamos yendo ni a las 3 horas, ni a las 3 horas y media, ni a las 3 horas, ni a las 2 horas y media, ni 2 horas 40 minutos o 3 cuartos, en el que parece que el exceso de metraje hay veces que carga mucho las tintas. No, yo creo que aquí los directores y los productores sabían que lo que tenían entre manos era un producto destinado a un público infantil y juvenil. Muy distendido, y han querido darle una duración y un metraje lo suficientemente atractivo. 2 horas yo creo que para mí es más que suficiente para una película de espada y brujería, para darle ese tono, para ofrecernos, digamos, un producto de entretenimiento. Es decir, esta película se puede definir como un entretenimiento, una película entretenida que en todo lo que se propone funciona. No raya un gran nivel, pero digamos que el entretenimiento y la diversión, en ese sentido, está asegurado. Para mí, Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones, es una película que me ha sorprendido. Yo me esperaba un film muchísimo peor. Me he arriesgado porque mis compañeros de los Vengadores del Videoclub me la recomendaron y dije, venga, vamos a arriesgarnos, vamos a ver si efectivamente me ha gustado, la he disfrutado. Objetivamente tengo que reconocer que es una película que funciona. Los personajes tienen química entre ellos, el diseño de producción, la dirección artística está muy, muy, muy trabajada. Es decir, decorados, emplazamientos, efectos visuales, bosques, construcciones, decorados interiores. Es una película cuyos exteriores cobran una gran importancia, porque todos ellos son como muy exóticos. Colinas, montañas, aldeas, puentes, castillos, ciudadelas, todo con ese ambiente medieval de la espada y brujería a los que nos tienen acostumbrados otras películas o incluso otro tipo de cuentos, por así decirlo. En ese sentido, ha habido secuencias que me han recordado un poquito, digamos, a Juego de Tronos, en lo que es la llegada de los personajes a un pueblecito, una ciudadela al final de la película. Esos juegos en los que se enfrentan los personajes al final de la misma en una especie como de coliseo gigantesco. Oye, también tiene un punto de superproducción en ese estilo. Es decir, es una película agradable de ver. Y también tiene una sorpresa para los fans. Una sorpresa para los fans de esta serie, de la Dragones y Mazmorras y de sus personajes.
atención, hay una sorpresa respecto de esos personajes cuando están dentro de ese coliseo, los protagonistas, intentando salvar una serie de situaciones y de retos que se les van poniendo. No quiero decir más. Para mí, Dragones y mazmorras o no entre ladrones es una película de aventuras muy entretenida, es una película que está, digamos, por encima de la media de lo que Hollywood nos está ofreciendo. Es una película que, como ya os dije con la última de Transformers, es entretenimiento puro y duro. Los directores sabían lo que tenían entre manos y yo creo que han sabido ejecutarlo correctamente y en ocasiones más que correctamente, y que es disfrutable. ¿Se abusa del humor? Sí, pero tampoco molesta mucho. ¿Los personajes están bien definidos? Sí, también, efectivamente, pero tampoco rozan un grado de desarrollo extraordinario, sino que es el desarrollo típico y clásico que podemos ver en cualquier otra película de aventuras, pero que en absoluto molesta. Todos ellos están bien desarrollados y tendrán su momento, digamos, cumbre en interpretación y o gracioso, sí, también. Y por lo tanto, eso denota más accesibilidad para ellos de parte del espectador, y eso también es de agradecer. El diseño de producción y la fotografía visualmente es muy atrayente. Los efectos especiales están muy bien hechos. Es decir, te crees ese mundo, esa odisea que los personajes están pasando. Te crees las ciudadelas, te crees los bosques, te crees las cavernas. Es decir, en ese sentido, yo creo que la experiencia como de inmersión en ese mundo en el que los protagonistas y los directores nos han querido meter ha triunfado por completo. La película recaudó solo 200 y poco millones de dólares, por lo que he podido informarme. Es decir, ha resultado un fracaso estrepitoso. Es lo que yo os estaba diciendo en el vídeo que hice hace relativamente poco tiempo. ¿Hasta dónde puede llegar Hollywood? Bueno, ahora por lo menos estamos viendo que la de Oppenheimer y la película de Barbie pues están funcionando en taquilla. La review de Oppenheimer la tendréis dentro de nada, aquí en el canal, seguramente será el próximo vídeo que haga. Tengo que ir a verla, lo tengo en los cines, pero que claro, incluso debido a esta película que es puro entretenimiento, aún así no se está llamando al suficiente público a las salas, que una producción de este calibre, que está hecha en plan superproducción, para los chavales, para entretenerse, para comer palomitas, evidentemente, que haya, digamos, pinchado en taquilla, pues realmente es una tristeza. Pero vuelvo a lo mismo que dije en el vídeo. Debido a la gran oleada o ese tsunami, por así comentarlo, de fracasos de Hollywood uno detrás del otro, Dragones y mazmorras o no entre ladrones es una película que ese tsunami de fracasos se la ha llevado por encima, cuando yo creo que no lo merecía. Porque es una producción que está hecha con mimo, está hecha con cariño, atención a las secuencias de acción, atención a unos planos secuencias un tanto falsos, pero en el que una de las protagonistas se va transformando, el personaje de Sophie Lilly se va transformando en animal constantemente, en diferentes animales, como para escapar de una situación. Como espectáculo, el sonido también está muy trabajado. El diseño de vestuario, digamos que aporta el tono fantástico y de mundo de fantasía que es necesario para estas películas. Es decir, es una película que yo creo que está cuidada. Y que los directores yo creo que le han puesto mimo, le han puesto dedicación, y que yo creo que un fracaso comercial pues no se lo debería haber merecido. Pero aún así, Dragones y mazmorras o no entre ladrones, tengo que deciros la verdad, desde un punto de vista objetivo, es un título muy atractivo. Es un título para pasárselo bien en los cines. Es un título para comer palomitas, echar unas risas y salir con una sonrisa del cine, cosa que en los últimos tiempos no hemos podido hacer, ni muchísimo menos. Ahí está la película de Indiana Jones, que ha sido un fracaso tanto comercial como artístico, totalmente estrepitoso. Unos personajes subyugados a unas escenas de acción excesivamente recargadas, un metraje demasiado largo, unos protagonistas metidos con calzador, cierta inclusividad también debido a la política, todo. Pero es que aquí no tenemos prácticamente nada de eso. Es decir, aquí los directores han dicho, tenemos que pasárnoslo bien con una película. Y tenemos que darle al espectador un film con el que se divierta. Y que se olvide, que sean 2 horas en el que se evada de la vida. Y en eso lo han conseguido de lleno. Por eso yo os recomiendo, ya os digo, sin ser una obra maestra, ni una película sublime, ni nada,
Una película de entretenimiento, una película para pasarlo bien en el cine, una película de personajes, con aventuras, con retos, con unas risas también para echarse, unas carcajadas, ¿por qué no? Os recomiendo Dragones y mazmorras, honor entre ladrones. Si lo que tuviera que dar yo una puntuación sería un 6,5. Vamos a darle entre 6,5 y 7, siendo ahí rozando el notable para ser, vamos a animar un poquito, ¿no?, el asunto. Aunque si soy objetivo, pues le tendríamos que quitar ese medio punto y se quedará en el 6,5. Pero bueno, vamos a darle un poquito un voto de confianza y entre 6,5 y 7 creo que Dragones y mazmorras, honor entre ladrones, es un título lo suficientemente atractivo para tenerlo en cuenta. Sí, evidentemente ya en los cines creo que ha desaparecido, ya no está. Pero como formato físico, como para película de aventuras de esas que dices de vez en cuando, ay, ¿qué película me pongo? Ay, no, esta no me apetece. Ah, pues mira, va, una película de aventuras entretenida. Yo creo que es, digamos en ese sentido, una película ideal para pasarlo bien y evadirte durante 2 horas, que es realmente de lo que se trata el cine, de entretenimiento. Acción, mucha comedia, espectáculo visual, sorpresas. Yo creo que Dragones y mazmorras, honor entre ladrones, es una película a tener en cuenta y posiblemente se pueda convertir, aunque a lo mejor esto ya es deducir mucho, se pueda convertir en una pequeña película de culto con el tiempo. Pero bueno, ya os digo que es una película para ver, para disfrutar y bueno, pues como dije en la review de Transformers, para comer unas palomitas, pero sin exigirle demasiado, con muchos efectos visuales y con personajes todos ellos simpáticos. Hay algunos que nos caerán peor, mejor, pero personajes ante todo simpáticos. Espero que disfrutéis Dragones y mazmorras, honor entre ladrones. Yo creo que es un título lo suficientemente atractivo para los tiempos que corren, para pasarlo bien en el cine, y que no siempre esto está ocurriendo, y que con esa huelga de guionistas y directores creo que nos va a faltar cine. Dragones y mazmorras, honor entre ladrones, objetivamente es un título a tener en cuenta. Os lo recomiendo si queréis pasar un buen rato, nada más. Espero que os haya gustado la review, espero que me comentéis, que le deis al pulgar, que os suscribáis al canal y que comentéis aquí en la caja de comentarios todo lo que queráis sobre este título. Espero que os haya gustado la review, espero que paséis una buena velada y hasta mañana.